Guiones y guionistas, capítulo 152. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del surfeante mundo de los guionistas y el arriesgado arte de los guiones. Hoy tenemos un programa muy especial porque no estoy solo. Me acompaña Antonio Díaz Huerta, un director que se ha lanzado a rodar su primer documental, Gallo, una obra que se ha estrenado ni más ni menos que en el Festival de San Sebastián. Y nos va a hablar de cómo hacer un documental, es decir, de los pasos que siguió desde que le surgió la idea hasta que consiguió terminarla y estrenarla. Pero eso, bueno, se va a hacer ahora en unos segundos, porque antes, bueno, recordaros como siempre que si queréis aprender más sobre cómo escribir guiones y necesitáis un método que os guíe, están los cursos de la plataforma de guiones y guionistas. Ya sabéis que por tan solo una suscripción de $10 tenéis acceso a todos los cursos, que hay 18 a día de hoy. Y hoy continuamos con la 5ª clase del curso de guión documental en la que hablaremos de la construcción de personajes. Porque, bueno, en un documental los protagonistas son personas, pero terminan convirtiéndose en personajes. Bueno, pues hoy en la clase veremos cómo. Y os aviso con antelación de que estéis atentos la semana que viene al podcast porque vamos a celebrar la Black Week. ¿Qué es la Black Week? Bueno, pues es la semana del Black Friday. Y claro, aquí en Guiones y Guionistas lo vamos a celebrar con una oferta súper espectacular durante toda la semana. Estáos atentos. Y como decía antes, está con nosotros hoy Antonio Díaz Huerta, un director, ayudante de dirección español, que ha trabajado muchísimo en televisión y que, bueno, está aquí porque ha realizado su primer documental como director y como co-guionista. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Hola, hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, encantado de que estés aquí, porque curiosamente Antonio, aunque es español, nosotros nos conocimos aquí en Uruguay, porque él vino a trabajar en los premios Platino que se hicieron aquí en Punta del Este y ahí trabajamos juntos. Así es, y una experiencia bastante buena, ¿verdad? Contaros ahí en los platinos Sí, sí, estuvo divertido. Y lo curioso es que, claro, los dos habíamos trabajado mucho en Globo Media, cada uno en programas distintos y nunca nos habíamos cruzado. y nunca habíamos coincidido, eso es, fíjate, tuvo que ser en Uruguay. Sí, así es la vida. Pero bien, porque claro, cuando vi que estabas preparando el documental y digo, bueno, en un futuro, cuando acabe con el documental, me lo traigo al podcast seguro. Porque además el documental ha estado en el Festival de San Sebastián, ¿no? Sí, así es. Es verdad que el proyecto fue seleccionado cuando escribí el guión, se presentó al foro de coproducción. Sabes que en el marco del festival existen unos foros, ¿no? Que son para buscar inversores en este caso. Ahí se reúnen pues todas las televisiones y canales, productoras que pueden tener interés. Y entonces es verdad que el proyecto nace antes, pero crece en el foro de coproducción de San Sebastián en el 2016. Y bueno, pues finalmente conseguimos llevarlo a cabo, que eso siempre es lo más complicado, ya sabes, productoras, etcétera, etcétera, levantar la financiación. Y nada, y este año, en el de este año del 2018, pues fue seleccionado en la sección de cine vasco, en Cinemira. Y bueno, joder, pues la verdad que un regalazo. Nunca piensas, jamás pensé ni pensaban los productores que podíamos entrar en San Sebastián. Así que bueno, pues joder, muy contentos desde luego por el resultado. Qué bien, qué éxito. Bueno, y cuéntanos un poquito, Gallo, ¿no? Que es como se llama el documental, ¿de qué va? ¿En qué consiste? Pues Gallo cuenta la historia de Aitor Francesena, un surfista y entrenador de surf que se quedó ciego. Él nació con un glaucoma congénito. Es verdad que ha estado toda la vida peleando contra esa enfermedad y que le iba mermando la vista con muchas operaciones, pero finalmente lo que le dejó ciego fue un accidente de surf. Y entonces cuenta un poco su historia y le planteamos un objetivo final, que era surfear pues olas grandes y bueno, a partir de ahí articulamos la historia y realmente cuenta un poco la historia, su vida
su día a día y sacarle un poco, intentar también humanizar. Me interesaba mucho humanizar al héroe, ¿no? Porque es verdad que Aitor es muy conocido en redes porque era entrenador pues de Ariz Aramburu, de surfistas profesionales, y sí que es conocido y el tío es un superhombre en el agua, pero era muy interesante mostrar otras cosas, ¿no? que hay ahí, que se busquen y que hay un subtexto en la peli que busqué y bueno, pues ahí está. Ujú. ¿Y cómo se te ocurrió la idea, ¿no? De hacer un documental sobre Gallo? Pues la idea se me ocurrió, la verdad es que realmente fue un poco de rebote, porque yo estaba preparando otra película documental, también sobre una surfista marroquí que vive en Zarauz, que quería contar pues, a través de su historia pues toda la problemática de la mujer musulmana, pero bueno, pues con esta chica, y cuando estábamos a punto de arrancarlo, por un tema de presiones familiares y demás, pues no pudimos hacerlo. Pero la productora, bueno, quería seguir trabajando conmigo, tenía la intención y me dijo que, bueno, que buscara otra historia. Pues enredando ahí en las redes, en las páginas de surf que yo visito, pues justo di con la noticia del accidente de Gallo, y lo que vi realmente es que él ya, o sea, yo encontré la noticia del accidente, pero luego vi una serie de vídeos de él ya empezando a surfear. O sea, ya habían pasado como un par de años después de su accidente. Y me pareció una historia interesante a contar, es una historia de superación de un surfista ciego y nada, la verdad es que me puse en contacto con él, le propuse la historia, Aitor es un echado para adelante, a todo le dice que sí, la verdad, claro, no me extraña, ahí está el tío. Y me fui a pasar algunos fines de semana con él, a vivir allí con él, a convivir con él, con su hija, bueno, y ver realmente si la historia tenía el suficiente potencial como para poder ser llevada a la pantalla, porque ya sabes que muchas veces te encuentras con historias, pero que realmente a veces, bueno, pues a veces se desinflan un poco, ¿no? En ese proceso de preparación y documentación dices, bueno, pues esto parecía que apuntaba, pero a lo mejor no tiene tanto interés. Pero bueno, descubrí que sí que lo tenía la persona que realmente es un personaje tenía, tenía muchos matices que ahí están en la película y que ha sido bastante interesante trabajar con él. Ujú. O sea que de preproducción entonces fuiste varios fines de semana con él a conocerte y luego el siguiente paso, ¿qué hiciste? ¿Sinopsis, una escaleta, un... Hice primero primero el típico dossier, ¿no? Que tú explicas muy bien en tus cursos. Hay que hacer un dossier, evidentemente, un poco de venta. Yo es verdad que yo ya contaba con una productora, ¿no? Desde el inicio, y una distribuidora también, que me apoyó desde el momento que yo tenía 4 o 5 páginas y les interesó la historia. Lo primero que elaboré fue un dossier, ya sabes, sinopsis, tratamiento visual, pues un poco una memoria, estas cosas. Y nada, bueno, conseguimos meter en coproducción a otra productora y a ETV, y a partir de ahí empecé a escribir una escaleta, como se hace habitualmente en un guión de ficción, una escaleta y luego pues un guión. ¿Y cómo era el guión que hiciste? ¿Cómo, o sea, porque claro, estamos hablando de un guión que no es de ficción. Eh, El guión es verdad que no es de ficción, ya sabes que el documental es un poquito diferente, pero como sabes que yo vengo de la ficción, yo escribí un guión de ficción, ajá. totalmente secuenciado, prácticamente no todo dialogado, ¿vale? Pero muchas partes incluso dialogadas. Yo me lo imaginaba en mi cabeza, para mí es mi primer largometraje documental. Yo he trabajado haciendo documentales y realmente lo que normalmente se hace es que, bueno, se hace una pequeña escaleta y lo que se fijan son unos hitos, ¿no? Que a conseguir contenido que tú crees que vas a necesitar para poder contar esta historia. Pero yo la verdad es que lo hice a la contra de cómo se hace, la verdad, por inexperiencia, la verdad. Pero a mí me ayuda a estructurarme porque yo tengo una estructura más de ficción y necesito que mi cabeza esté estructurada. Y es verdad que tenía muy claro que tenía que ir a rodar con las ideas muy claras y con la historia en la cabeza de principio a fin,
y tener esa parte intermedio, ver el clima, ver los puntos de giro, ¿sabes? En cada momento. Y eso yo lo necesitaba ver muy de ficción, ¿no? Muy trabajar con los POSIT, estructura, y así fue. Y así Y, fue. y luego de ese guión que hiciste al principio, después de la grabación, hubo muchos cambios. Muchísimos. O sea, no tiene, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Como te decía, y el principio de la película sí que es prácticamente como me lo imaginaba y la presentación del personaje es así. Pero luego es verdad que también con Aitor, una vez que empezamos ya a diseñar, a hacer todo el diseño de producción y ver también que podíamos contar, pues realmente lo que hice, una vez que le visité y demás, teníamos unas semanas para rodar y bueno, pues casi es adaptarte a su vida cotidiana un poco, ¿no? Que es la idea también para hacer, bueno, el tipo de documental que quería hacer yo, que era muy observacional, pues era prácticamente estar con él 24 horas del día, la verdad, pues verle levantarse, pues tiene una persona que le ayuda, pues como cualquiera de nosotros que tiene unas obligaciones diarias de hija, de compra, bancos. Él sigue entrenando aunque es ciego, sigue dando charlas de motivación. Entonces, bueno, pues realmente muchas de estas secuencias que se ven en la película, pues son acciones realmente cotidianas que simplemente estábamos allí para... Mi idea era intervenir, la verdad, a nivel dirección de actores, en este caso de actor, lo menos posible, la verdad. Sí, una de las cosas que me ha resaltado cuando lo he visto es que realmente cuentas todo el documental sin utilizar ni voz en off, ni voz en off, ni entrevistas. O sea, es como es súper observacional. Sí, era el reto que tenía, la verdad. Yo quería contar la historia de esa manera pues, la verdad es que nos resultó bastante complejo el montaje. Es verdad que en la fase de edición hicimos varias estructuras, con entrevistas, por supuesto, y con voces en off, pero la verdad es que yo no me quedaba del todo contento. Siempre me había imaginado la historia de esa manera y a mí el tema de las entrevistas y demás no me terminaba de convencer. Pero es verdad que es más complejo contar algo así en un documental, porque tú al final no tienes unos actores y unas secuencias, está todo tan secuenciado y tan medido, ¿no? Que al final en una ficción diriges al actor, decides lo que tiene que hacer y ahí está plasmado. Lo otro al final ha sido muy complejo la fase de montaje. Ya sabes que el mundo documental realmente el guión se escribe en montaje. Hemos tardado 7 meses en montar la película. Uf. Y ahí que te hiciste un nuevo guión o sea, te hiciste un guión. ¿Cómo trabajaste el guión de edición? El guión de edición, bueno, es verdad que lo primero hicimos un churro que llamamos, ¿no? Nosotros con un poco todo el contenido y siguiendo el guión que yo escribí y que fui corrigiendo según avanzaba el rodaje, de cosas que no pude hacer, pero que cambiaban por otras secuencias. Y entonces sí que montamos ese primer montaje, el total fue ese, y a partir de ahí el guión lo tiramos a la basura y sacamos los POSIT, la montadora y yo, y ahí en la pared todo el día empezamos a ver qué estructuras, que ya sabes que esto es muy de mover, de estructura, de qué te funciona, qué no, Ajá. y bueno, y así se trabajó. O sea que claro, fue eso, a partir del guión inicial, empezar a mover, a mover, a mover, todo hasta que... Y una cosa curiosa que me ha Claro. dicho es que estás sin entrevistas, pero dices que sí tenías entrevistas, o sea que tú lo grabaste por si acaso. Sí, de hecho todos los personajes que aparecen con él y algunos que no aparecen en la película, porque al final esas secuencias fueron desechadas, todos tienen entrevistas, todos. Incluso Gallo, Aitor, tiene 4 o 5 entrevistas. Se le hicieron entrevistas a lo largo en diferentes momentos que pasábamos, acciones, situaciones. Al final estábamos todo el día encima de él y eso también genera una serie de situaciones también a nivel relación, ¿no? Dirección actor también interesantes, ¿no? Ese era el momento que había que hacer entrevistas para desnudarle, ¿no? Tú necesitas al final estar muy cercano
al personaje en el mundo documental que confíe en ti. Bueno, igual que en la ficción, ¿no? Si un actor no confía en ti, estás jodido. y, y bueno, y así fue, entrevistas, voces en off previstas, por si acaso, grabaciones de todo tipo. Sí, sí. Sí, yo creo que también eso, que tú vengas de la ficción, te hizo como más apostar por este estilo, ¿no? A lo mejor de no meter las entrevistas, ¿no? Porque claro, en ficción no se usan. Claro, a mí, bueno, me apetecía más, me apetecía un reto no hay mucho documental que esté contado de esa manera. Y para mí la verdad es que era un reto, sé que tenía mucha dificultad, pero bueno, yo creo que uno de los motivos que entrar en San Sebastián es precisamente por esa narración y por ese estilo que al final decidimos, ¿no? Y que es verdad que en eso también me ayudaron mucho los productores, ¿no? Que es verdad que yo les fui con esa idea. Yo de esa idea hubo un momento en montaje que me desvié porque era muy complejo montarla y claro, al final dije, pues nada, vamos a utilizar estos recursos que tenemos, pero me volvieron a encauzar, me dijeron, recuerda que tú querías contar esta película así, creo que debemos ir por esa línea que es lo que nos va a dar, bueno, que sea una película diferente, ¿no? Y bueno, pues ahí está el resultado. Contentos, desde luego. Qué bien. ¿Y qué, a nivel de guión, qué aprendiste haciendo Gallo? A nivel de guión, ¿qué aprendí? Bueno, sobre todo en guión documental, lo que aprendí es que todo lo que escribí, todo lo que había escrito, no servía para nada. No servía prácticamente para nada. Y que el guión es, al final es muy, sobre todo en el documental está muy vivo. Está muy vivo y que además no debes cerrarte o cegarte en un documental con un guión, o sea, porque el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra, es otra. Creo que si hiciera otra película documental, no escribiría un guión así, sino haría otro tipo de... Sí que me marcaría unos hitos a conseguir y sería así algo más escaletado y más tener muy claro el contenido que necesito y luego en montaje escribirlo. Realmente en el montaje hacer esa escritura de guión. Sí, porque luego lo que dices tú de la escaleta, tú muchas cosas que habías escrito las cambiaste, pero claro, sustituiste una cosa por otra. Pero por eso primero tienes que plantearte muy bien claro qué es lo que quieres para luego, si no puedes conseguir una escena, buscar otra que te busque y tú puedas mantener tu estructura, claro. O sea, que Claro, está o sea, bien. claro, o sea, lo que sí es importante, tú como guionista sabes que, sobre todo cuando tienes que tener claro primero lo que vas a contar, tienes que tener casi muy claro un principio y un final, prácticamente, o si no, finales alternativos. Pero es verdad que ir con una estructura de guión, ir con algo ya guionizado y escaletado, ya te da la posibilidad de cuando te enfrentas a la realidad, ¿no? Que de repente, hostia, esto que yo tenía aquí, esto es imposible de hacer, esto no se puede hacer por circunstancias, porque no se puede por producción, por lo que sea, tengas la facilidad de cambiar una secuencia por otra, ¿no? Porque esa secuencia está colocada ahí por algo. Que quieres conseguir algo en el espectador, es un punto de giro, está contando algo en ese momento o estás sembrando algo que va a venir más tarde. Entonces, bueno, es verdad que al final es cambiar un cromo por otro e intentar buscar algo que se asemeje o que puedas contar lo que necesitas, ¿no? Claro. Eso está bien. Y tú, por ejemplo, respecto al final, sin contar obviamente cómo acaba, ¿tú tenías claro que iba a acabar así? O porque, claro, estás hablando de un reto, claro, puede ser para un lado o para otro, ¿no? Y eso sí que me imagino que lo tenías abierto. Bueno, eso era súper abierto porque eso era lo más abierto de todo y realmente el final no es como me lo imaginé. No es como me lo imaginé, ni mucho menos. Pero, eh, bueno, no voy a desvelar nada más para la gente que lo quiera ver, pero, pero sí, el final no es ni mucho menos lo que habíamos soñado, pero creo que está muy bien resuelto y quizá a la larga pienso que quizá pueda ser mejor que el final que había. Claro. Pueda ser mejor que el final que había. Sí, es como un final como más real, ¿no? Como que la vida es Sí, así, ¿no? la vida es así. Es que la vida es así para. Entonces, yo creo que ese final precisamente consigue eso. Consigue que al final todo el mundo tiene unas limitaciones y unos límites
y ya está. Y ya está. No, que eso, que no es un actor de Hollywood, no es una película. O sea, es No, la no es vida una real. película en la que el héroe tiene que triunfar y salir airoso. O morir también, que también era una de las, de las posibilidades Claro, claro. en este caso. Entonces, bueno, pues la cosa salió así y bueno, pues sí, y ahí Claro. está ese final. Sí, es eso. Yo he trabajado un poco en el mundo de reality show y claro, el mundo de reality show es así. Tú planteas las cosas y luego pues hay que grabar a ver qué pasa. Tu trabajo es plantearlas. Lo que va a pasar pues ya depende de la realidad. Claro, efectivamente, de los que intervengan en ella. En este caso, como no son actores, como tú bien dices, al final estás trabajando con una persona que estás contando su historia y, bueno, pues se le plantea ese objetivo final y ese objetivo final pues era peligroso, es muy peligroso y mucho más para un ciego. Claro, claro. Entonces ahí ya entran otra serie de cosas, pero bueno, yo creo que eso queda plasmado en la película y cada uno tenemos nuestros límites, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, obligaciones y ahí está, lo bonito que tiene también el documental es que pues es la vida misma y es totalmente veraz ese final. Claro. Y hablabas de Gallo. ¿Cómo, o sea, cómo fue el tema de pasar a de persona a personaje? No sé cómo trabajaste el personaje de Gallo, de Aitor. Bueno, realmente no está así trabaja. Quiero decir, como es, al final cuentas su historia real y como él solo había que dejarle ir, la verdad, porque es verdad que, hombre, yo en algunos momentos evidentemente tenía que dirigirle, porque evidentemente es ciego y sí que en algunos momentos nos adaptábamos a, pues, a algunas acciones, a algunas circunstancias, algunas situaciones que había, pero en muchas otras necesitábamos también guiarle un poco, ¿no? Hacer unos pequeños ensayos para... Siempre, imagínate, si con un personaje, una persona, un actor se lo tienes que contar, pues con Gallo no solo hay que contárselo, sino que él además necesita recorrer el espacio, situarse, dónde están las cosas, si tiene algún obstáculo. eh, y, y bueno, pues y luego pues hacerle muchas veces entender también lo que quieres contar en cada momento, ¿no? Con cada escena. Y bueno, básicamente ¿Y él, es y, eso. y él cómo ha sido el que él ha visto? Bueno, no ha visto, pero cuando ha visto el documental o lo ha oído o se le han ido contando, me imagino que hay... ¿Cómo ha sido esa experiencia con él? Pues muy buena. Él la verdad es que quedó muy, muy satisfecho con lo que vio, porque él siempre habla como si viera. Él siempre dice, yo he ido a ver esta película, aunque solo la escuche, se la imagina. Y bueno, él está muy contento, la verdad, con el resultado. Yo creo que él se esperaba otra cosa, no estaba muy confiado al principio. Y al final, bueno, pues es un tipo que al final, como no ves, tienes que fiarte de lo que yo te diga o lo que te diga el productor. Y es verdad que pues durante todo el proceso de rodaje, montaje, etcétera, 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 él no vio nada. Bueno, de hecho, Gallo vio el documental una semana antes del estreno de San Sebastián. Antes no había visto nadie nada cercano a él. Con lo cual, bueno, pues siempre estaba con esa inquietud, ¿no? De a ver qué me han hecho estos tíos. Si salgo bien, si no, al final es su vida. Pero la verdad es que muy contento el tío. Sí, La ¿no? verdad es que sí. Y su hija, ¿no? Que también me imagino que ella, claro, ella Sí. se... Hombre, su hija es un personaje principal más, ya lo has visto. A mí me interesaba mucho la relación con la hija, porque es verdad que es así, y es muy cercana y es muy bonita y gana mucha fuerza para mí las secuencias cuando está con ella. Y bueno, es casi un protagonista también ella. A Ursula le hizo mucha ilusión también, claro, y al final vas ahí al cine, estrenas en el cine, San Sebastián, entrevistas, no sé qué. Pues bueno, yo creo que cuando la hicimos todos no pensábamos, sí que es verdad que siempre se pensó para estrenar en cine, intentar llegar a los cines,
pero es un proyecto pequeño y ya sabes cómo son estas cosas, que al final muchas cosas quedan relegadas pues a un canal de televisión, a la tele, o a o a Netflix, o quiero decir, pero siempre nos gustará como directores y guionistas pues dar el salto a la gran pantalla, ¿no? Hombre, pues eso al final es un premio para todos, para mí, para ellos, por actuar, así que nada, joder, contentísimos. Claro. Y ahora, ¿cuál es el camino de Gallo? ¿Va a estar en más festivales? ¿Algún canal lo ha comprado? Pues el camino de Gallo ahora es festivales. Estábamos pensando estrenar antes de diciembre, pero finalmente, bueno, las productoras y con la distribuidora con las distribuidoras que lo tienen, pues han decidido hacer festivales y después estreno en salas y luego pues televisiones, ya veremos. Netflix es uno de los objetivos, desde luego, se está tanteando y luego, bueno, pues ya ha habido interés por parte de algunas televisiones, canales de fuera, de Australia y tal, pero bueno, ya sabes que eso es a posteriori y hay que ver un poco. Hicimos una versión de cine, que es la larga, y una versión de tele que hicimos, un poco más corta, de 52 minutos. Ya sabes que muchas teles tienen ese slot de 60 minutos y quieren una pieza para encajarlo ahí. Pero bueno, entonces ahora festivales, no sé todavía cuáles, porque ya sabes que dependiendo de qué festival, el momento que piden estreno mundial en su festival y como ya ha sido estrenada, pues hay algunos festivales en las que ya no tienes cabida. Bueno, eso ya sabes que son estrategias más de distribución, ellos saben a qué festivales hay que ir y dónde para darle visibilidad a la película. Y así un poquito como para ir terminando, ¿qué consejos darías un poco a los directores, a los guionistas que estén planteándose hacer un documental? Bueno, primer consejo, mucha paciencia, porque el mundo documental es bastante complicado de producir. Es verdad que estamos viviendo una época dorada para el documental, que es verdad que se ve mucho más y hay mucha más visibilidad, pero es difícil de convencer a los productores y a las cadenas porque no es rentable. Económicamente no es algo rentable a no ser que hagas un súper pelotazo, ¿vale? Entonces, bueno, que paciencia y que tenacidad porque cuesta, pero las cosas salen. Segundo, muy importante conocer muy bien tu historia, tu personaje, lo que quieras contar y documentarte. La documentación en el mundo documental, como en todo, pero en el documental yo creo que mucho más, es fundamental. Tienes que ir, conocer, estar con el personaje y ganarte la confianza. Tienes que ser prácticamente, vamos, su mejor amigo. Y tienes que conocer la historia mejor que la persona que la está contando, casi. O el tema que vayas a tratar. O sea, que es muy importante, mucha documentación. Hay que documentarse infinito. Y, y luego, pues poco más, la verdad. Eso yo creo que son como las dos claves. El resto del guión ya lo hemos hablado aquí un poco como lo he hecho yo. No, yo creo que el documental tampoco tiene una norma ahí fija, es bastante vivo y se mueve y es orgánico. O sea que bueno, pues poco más que añadir, la verdad. Ujú. Muy bien, ¿y dónde se puede ver un tráiler en algún sitio o algo, por si acaso, para poner algún link, por si hay alguien que tenga curiosidad o Pues no hay tráiler. no hay tráiler? ¡Guau! No hay tráiler. Cuando se estrenó en San Sebastián, las distribuidoras decidieron meter pequeños fragmentos de la película, así pinceladas en Instagram y en redes, pero no se quiso hacer un tráiler precisamente porque no se quería quemar el tráiler antes de su estreno en salas. Entonces, no existe un tráiler. Existe un tráiler, pero que hay varios tráilers y se está haciendo y demás, de momento no se puede ver. Pero te lo haré llegar cuando se pueda. Perfecto, pues cuando haya un tráiler tú me lo dices y yo lo pongo en el link del podcast, porque claro, los podcasts los subes y a lo mejor hay alguien que lo oye dentro de un año, 2 años y ya entonces habrá Claro. tráiler y todo. O sea que tú cuando lo tengas me lo pongo y los que estéis escuchando, bueno, pues dependiendo de cuándo lo escuchéis, a lo mejor hay tráiler público o no. Es así el mundo del audiovisual. Muy bien, Antonio. Pues nada, muchísimas gracias por venir aquí a contarnos tu película y nada, que tengáis mucha suerte con los festivales. Muchas gracias, David. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros y nada, nos vemos, espero que nos veamos prontito.
Pues sí, yo, bueno, ya este año no iré a España, creo. Me toca el año que viene, a ver si nos vemos por allí. Muy bien, abrazo Venga, un fuerte. abrazo, chao. Gracias. Y con esto termino el podcast de hoy en el que hemos hablado con Antonio Díaz Huerta sobre cómo hacer un documental, centrándonos en su experiencia con Gallo. Y si os ha gustado, como siempre, pues os agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, en iVoox, en YouTube, que os suscribáis a Spotify, que compartáis en redes sociales y, por supuesto, muchas gracias de corazón a todos los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas porque ayudáis a que este podcast salga 2 veces a la semana, los martes y jueves, que ya sabéis que estamos aquí siempre con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!